Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Asin Providencia. Y quisiera entonces ahora invitarlos a que abran sus Biblias, o que en realidad miren aquí adelante la lectura, en el mismo texto que ya leyeron hace un rato, Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 8. Está estructurado en este esquema de una forma diferente que pretende mostrar algo que ya les voy a explicar. Pero antes yo quiero pedirles que convirtamos este salón en un salón de clases. Esto es algo que yo siempre digo que no hay que hacer, ¿no? El género sermón tiene su propio estilo, pero hoy día vamos a hacer la excepción y vamos a convertir un poco esto en un salón de clases. Yo les quiero mostrar algo que los estudiantes de exégesis bíblica terminan con el tiempo aprendiendo bien. Con el tiempo, no al comienzo. Pero quiero compartirlo con ustedes porque me parece que es muy importante para que reflexionemos en torno a esta idea. Se trata de la literatura sapiencial, la literatura de sabiduría, y de cómo la poesía hebrea tiende a estructurar sus escritos y sus canciones, y al estructurarlas nos comunica algo por la sola estructura. Digamos, no solo lo que dice, sino también cómo lo dice. Claro, nosotros no podemos oír a los poetas hebreos hablándonos estos textos antiguos, pero sí podemos notar cómo están estructurados. En este caso específico, el capítulo 3, versículos 5 al 8. La literatura sapiencial que hoy tenemos en la Biblia es lo que podríamos llamar nosotros sabiduría del pueblo de Israel, aunque no exclusivamente del pueblo de Israel, porque hay, como ustedes lo pueden ver por algunos de los títulos más antiguos que se conservan todavía en hebreo, poesía egipcia, persa, irania en general, que fueron o terminaron incluidos dentro del conjunto de textos que Israel conservó. Así es que lo que tenemos en un libro como Proverbios, pero también en Eclesiastés, Cantar de los Cantares, el mismo Job, es, especialmente en Proverbios, la recopilación de lo que el pueblo de Israel recogió y compiló como sabiduría de sus ancianos y ancianas por siglos. No son libros escritos de principio a fin por una única persona. Bien, lo que yo encuentro más interesante de todo esto es que esto que empieza como la recolección de sabiduría común de los ancianos y ancianas de Israel, termina siendo un bloque literario en el cual Israel percibe la voz de Dios hablando. Esto yo lo encuentro fascinante. No tiene por qué ser fascinante para todos ustedes, pero yo lo encuentro fascinante. Porque algo que empieza como la sabiduría de los viejos, déjenme decirlo así, ¿ya? El consejo de los viejos respecto de los jóvenes. No te portes mal, porque si te portas mal te va a pasar eso. Los dichos. Con el correr de los siglos, Israel reconoce que en esos dichos Dios hablaba. Y terminan siendo estos escritos reconocidos como palabra de Dios.
Eso es muy interesante. No todos los dichos, por supuesto, están acá, pero en estos Israel reconoce la palabra del Señor. Pero el hecho de que sea palabra de Dios no anula el otro hecho, que es que sean dichos populares, sabiduría popular. Y al decir popular no estoy hablando solo de clases bajas, sino del pueblo de Israel, porque hay algunos de estos escritos que se conservaron también en los sectores de la corte de Israel. Pero bueno, lo que tenemos acá en Proverbios es el resultado de siglos, voy a decir, de sabiduría que se transmitía de padre a hijo, de madre a hija, de generación en generación, y una acumulación en la cual años más tarde, siglos más tarde, Israel reconoce que Dios hablaba y por eso terminan siendo incluidos como literatura sagrada. Pero la poesía hebrea tiene una característica que se ha descubierto en las últimas décadas, y es que los escritores tendían a estructurar su poesía, y que la estructura termina siendo tan importante como lo que dice el texto. Si no se entiende la estructura, se corre el riesgo de no entender lo que dice el texto. Entonces quiero partir mostrando esa propuesta de estructura. Fíjense ustedes que lo que tenemos ahí son como si fueran dos fragmentos o dos estrofas de un único gran poema. El texto es mucho más grande. Si ustedes leen en la casa todo Proverbios capítulo 3, se van a encontrar con que es mucho más largo. Pero acá tenemos una especie de estrofa, vamos a llamarle así, que tiene una frase inicial y luego tiene dos fragmentos menores donde aparentemente tenemos un desarrollo desde una frase inicial a una más profunda y una más profunda, y luego un segundo momento en el que volvemos a una frase inicial que está más en la superficie, que se va desarrollando en profundidad. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Parece ser una frase inicial. No te apoyes en tu propia prudencia, un mandato. Reconócelo en todos tus caminos, otro mandato. Y Él enderezará tus veredas, una consecuencia. Volvemos a iniciar con el fragmento segundo. No seas sabio en tu propia opinión, un mandato. Teme a Jehová y apártate del mal, un mandato, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, una consecuencia. Característica de la poesía hebrea es la construcción en paralelo. Si ustedes se fijan, pensando en estos dos fragmentos del medio, cada frase tiene un paralelo en el fragmento siguiente. En la segunda parte del versículo 5, no te apoyes en tu propia prudencia, tendría como paralelo, ¿cuál? En el segundo fragmento, no seas sabio en tu propia opinión, ¿sí? No te apoyes en tu propia prudencia, sería lo mismo, pero más explicado, no seas sabio en tu propia opinión. Lo segundo, reconócelo en todos tus caminos, tendría como paralelo, y apártate del mal. Y la consecuencia, y Él enderezará tus veredas, tendría como paralelo, y refrigerio a tus huesos. Hay una frase que no tiene paralelo, ¿se fijan? Algo le falló al poeta hebreo, ¿no? La que está arriba, fíate de Jehová de todo tu corazón. No tiene una construcción paralela, por lo menos en el fragmento que hemos escogido. Bueno, eso tiene una explicación. Si se lo digo ahora, arruino el sermón, así que tienen que esperarme hasta el final. Sí.
Bueno, la sabiduría hebrea trata sobre la vida. La vida, y probablemente toda la sabiduría en todos los pueblos, trata sobre la vida, sobre las cosas de la vida. Los que crecieron leyendo el libro de Proverbios, una época en que yo lo leí muchísimo. Viste que Proverbio tiene 31 proverbios. Entonces hubo un tiempo, en ese tiempo nosotros pololeábamos con mi esposa, con Claudia, y vivíamos en ciudades distintas. Y entonces teníamos la costumbre de a cierta hora del día leer el proverbio correspondiente a la fecha y orar unos por otros, qué sé. Éramos más canutos en ese tiempo que... Bueno, resultó, no es mal negocio. Entonces lo leímos 3 años, así que imagínense cuántas veces leímos Proverbios en 3 años, me lo sabía de memoria. Proverbios trata sobre cosas de las más cotidianas que ustedes puedan imaginar. Hay un proverbio que dice que el que se le pasan los tragos se pone valiente, dice que le pegan, se para y dice no me dolió, y sigue peleando y le vuelven a pegar. En otro caso dice qué sé yo, en un lenguaje mucho más poético, depende de la versión que uno lea, dice que al que se pone cargante con cierto tema termina siendo rechazado por ser demasiado cargante. Esta es la idea de el que rudo se suena la nariz va a sacar sangre. Lo dice de forma poética, pero se refiere a estas cuestiones comunes y corrientes. Si sigues con eso, va a tener su consecuencia. Y así un montón de cuestiones más. Esta de no miréis el vino cuando rojean la copa, que era lo que a uno le enseñaban en las iglesias evangélicas en el sur. Y un montón de temas de este tipo que tratan sobre cuestiones de la vida cotidiana, porque la sabiduría trata sobre la vida, sobre cómo ser feliz en la vida. Y al decir feliz, no estoy usando una frase panfletaria, no estoy diciendo reírse, estoy diciendo ser feliz de dentro, ¿no? Tener una vida plena, completa, que la vida tenga sentido en lo que hago o dejo de hacer. Los proverbios y la literatura sapiencial trata de eso. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo nunca se aparte de él. Nosotros hemos aplicado eso a la cuestión religiosa, pero la verdad es que se refiere de enseñarle un oficio al hijo. Piensen ustedes el esquema agrario, donde el hombre de Israel sale con su hijo a sembrar la tierra, de tal manera que cuando el hijo sea viejo, no se quede sin un oficio, sepa lo que tiene que hacer, instruye al niño en su camino. Si el padre es carpintero, la costumbre en el pueblo de Israel era que el hijo salía con el padre a pescar, a la carpintería o al campo, y en ese camino se le enseñaba la Torá. Y los proverbios hablan de estas cosas. Los sabios de Israel no están preocupados de que la salvación se pierde o no se pierde, no están preocupados de si el fin del mundo es el 2016 o era el 2015 y se acabó el mundo y nos quedamos acá. Los sabios de Israel no están preocupados de estos cálculos, ellos están preocupados de la vida y entregan consejos para que un niño sea feliz, pero feliz de dentro, para que un adolescente sea feliz, para que un joven sea feliz, para que un adulto sea feliz, para que un anciano sea feliz, para que la vida nos encuentre viviéndola en plenitud y la muerte nos encuentre viviendo la vida en felicidad. Para cuando estás solo o para cuando estás en pareja, para cuando inicias una relación, cuando tienes que terminarla, cuando tienes que casarte, cuando tienes hijos. La sabiduría de Israel está interesada en la vida.
Por eso uno dice a estas alturas, qué bueno que a los sabios de Israel se les ocurrió reconocer que en estos dichos Dios nos hablaba. Porque hoy cuando nosotros leemos estos textos, los leemos buscando una palabra de Dios para que nosotros en nuestras vidas, en pleno siglo XXI, también vivamos plenamente nuestros noviazgos, nuestros pololeos, nuestros matrimonios. Y yo estoy pensando en esto porque durante las últimas 2 semanas nos ha tocado vivir experiencias bien interesantes. Hace, algunas semanas atrás despedíamos desde acá al padre de una hermana de nuestra iglesia que falleció ya muy mayor. Pocos días después estábamos festejando el nacimiento del hijo de algunos de nuestros hermanos. Ayer me tocó oficiar una boda. Hace un par de semanas atrás celebrábamos aquí los 67 años de matrimonio del hermano Miranda, ¿se acuerdan? Y yo pensaba, esto es la vida. Celebramos cuando alguien nace, a veces alguien se muere, unos inician pololeos, otros recién se casan, otros celebran 67 años de matrimonio, unos tienen hijos, etc. La sabiduría de Israel o la literatura sapiencial en la Biblia nos habla de esto y nos habla a todos y nos encuentra a todos en nuestras edades, en nuestras funciones, en nuestras tareas en la vida. ¿Cómo transitar la vida en esas 3 líneas que tienen sus paralelos? En la estructura de más abajo encontramos 3 indicaciones para vivir la vida. Primero, el primer consejo de los sabios de Israel y de la palabra de Dios para nosotros en este caso es: recuerden que en esto de vivir la vida en plenitud, nuestros recursos no son suficientes. Lo dice en el versículo 5, la segunda mitad. No te apoyes en tu propia prudencia. Y el texto paralelo, ¿cómo dice? No seas sabio en tu propia opinión. Se van a dar cuenta que el segundo miembro del paralelismo, así se llama, paralelismo bimembre, primer miembro, segundo miembro. El segundo miembro del paralelismo termina explicando y profundizando al primero. No te apoyes en tu propia prudencia. Y por si a alguien le quedó la duda de lo que eso significaba, el segundo miembro dice: no seas sabio en tu propia opinión. El primer consejo que nos da la palabra de Dios para que vivamos vidas felices, vidas plenas, es: no vivas en una burbuja. No vivas en una burbuja. Los psicólogos han descubierto esto hoy, hace algunas décadas. La sabiduría de Israel lo dice hace algunos miles de años. No se puede vivir la vida en plenitud evaluándote a ti mismo bajo tu propio criterio, siendo tu propio consejero, tu propio maestro, tu propio confidente. Porque lo que resulta de eso es la autoafirmación de ti mismo, aunque estés en el más grande de los errores que pudieses haber cometido. No seas sabio en tu propia opinión, o no te apoyes
a la hora de vivir la vida, de transitar la senda de la vida, que no sabemos cuántos años va a durar, en algunos dura mucho y en otros dura muy poco, no te apoyes en tu propia prudencia viviendo una burbuja sin recibir el aporte de otros compañeros y compañeras de ruta. Esta cuestión a ustedes les puede parecer que es de perogrullo. Claro, porque esto es lo mismo los que tuvimos la bendición de crecer con abuelas y abuelos creyentes. Esto era lo que nos decían los abuelos. Este cree que se la sabe toda. No usa un lenguaje bíblico, pero en el fondo está diciendo lo mismo. Este cree que se las sabe todas, no recibe consejo de nadie. Contumaz. ¿Escucharon esa palabra? Si la escucharon es porque se portaron mal. Yo la escuché algunas veces. Se refiere a esto, al que vive en una burbuja, en el sentido de que camina la vida sin buscar sabiduría, consejo, ayuda, compañía, más allá que en sí mismo. No se puede, si la intención de la sabiduría de Israel o de la literatura sapiencial es que el hombre y la mujer viva una vida en plenitud, lo primero que nos dice es: no se puede vivir una vida en plenitud si transitas esta vida sin compañeros, sin compañeras, sin amigos, sin amigas, sin familias con quienes compartir, con gente que te corrija. A veces uno quiere rodearse solo de las personas que nos palmean la espalda y respaldan lo que uno dice, que a veces eso es como transitar solo también. No se puede construir una vida feliz si uno transita de manera contumaz, de manera autorreferente, centrada en uno mismo. No te apoyes para construir tu vida en tu propia prudencia. Así que lo primero que nos aconsejan es: recuerden que los recursos que tenemos, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, en algunos casos consideran como algo favorable el apellido, el país donde nació, los títulos que tenemos. Si esos son tus recursos, felicidades. Pero no son tus recursos suficientes para vivir en solitario una vida en plenitud. No te apoyes en tus recursos, solo en tus recursos, para construir esta vida que vas transitando, para construir la paternidad o la maternidad, para construir la vida en pareja, para construir los proyectos de vida en lo académico, en la investigación, en el trabajo, en el arte. No construyas basado en tus recursos propios. Es el camino que desaconseja la literatura sapiencial, en primer lugar. El segundo consejo está en la línea siguiente: reconócelo en todos tus caminos. Identifiquen el miembro paralelo de este paralelismo, pero no me lo digan. Identifiquen. Si no tuviéramos el paralelo, a uno se le podría ocurrir cualquier cosa a partir de ese texto. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Dios va a estar en todos los caminos que yo transite. En los proyectos que yo inicie, si tengo fe, si tengo entusiasmo, si lo hago con buenas vibras, así se dice hoy, ¿no? Dios va a estar, porque lo voy a reconocer en todos tus caminos, en todos mis caminos. Pero resulta que tenemos
un miembro paralelo que explica esta declaración. ¿Cuál es? ¿Cuál? Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, reconoce a Dios en todos tus caminos no significa que Dios va a estar ahí como amuleto de buena suerte para lo que se te antoje hacer. Reconócelo en todos tus caminos significa que Dios va a estar ahí en los caminos que transites, por lo tanto, no hagas lo malo. Teme a Dios. Apártate del mal, porque Él va a estar ahí cuando transites esos caminos. No se va a hacer a un lado como para que tú puedas decir, esto no lo va a ver el Señor y no se va a ofender. No se va a enojar porque en estos caminos no está Dios. Por aquí no anda. Así es que estas sendas de maldad las voy a transitar. Lo que nos dicen los sabios de Israel es: toma conciencia de que Dios está en todos los caminos que transites. Por lo tanto, apártate del mal y teme a Dios. Ahora, ese temor de Dios, por supuesto, no es el miedo a Dios, así como cuando tiembla la tierra en Chile, y lo han experimentado los hermanos que vienen de otros países, cómo tiembla Chile, ¿no? No es ese miedo de que cada vez que hay un terremoto yo esté pensando, uy, Dios se enojó porque tenemos un clásico el domingo y por eso está haciendo temblar. O se nos arma una tormenta y hay truenos y relámpagos y uno dice, uy, Dios está enojado y capaz que me caiga un rayo en la cabeza. No, no es ese temor. No es el temor supersticioso, primitivo. Se refiere a esa actitud adecuada y acorde a la santidad y la sabiduría y el poder de Dios. Frente a un Dios santo, me comporto como debe comportarse alguien frente a un Dios santo. No como si Él no estuviera presente. No como si yo pudiera, bueno, ahora estamos en época de vacaciones, capaz que Dios también esté de vacaciones, entonces me desbando. Son las vacaciones, Dios no viene a vacacionar conmigo. Reconócelo en todos tus caminos. Ten temor de Dios y apártate del mal. Frente al mal, queridos amigos, amigas, jóvenes y adultos también, frente al mal, uno no debe hacerse el superhéroe y luchar contra el mal y combatirlo con la fe de que Dios va a ayudarme a vencerlo. Frente al mal hay que apartarse. De la tentación hay que huir. No hacerle frente. No es ese el momento de hacerse el valiente. Amigos míos, hay muchos momentos en la vida para ser valiente, no frente al mal. Hay que apartarse, no transitar las sendas del mal, no entrar por los caminos de la tentación, porque vamos a perder. Por eso a Timoteo se le dice, a Tito también se le instruye, que arranquen frente a la tentación. No hay que hacerse los valientes frente al mal. Nadie puede, habiéndose metido voluntariamente en los caminos del mal, reclamar la asistencia sobrenatural de Dios. Que Dios esté ahí para librarnos es parte de su misericordia y de su gracia. Pero nadie puede, después de meterse solo en los caminos del mal,
reclamar por qué Dios no me saca de acá. Porque no hay que entrar. Ese es el segundo consejo. Reconócelo en todos tus caminos. Lo que significa que en todos tus caminos debes actuar con temor de Dios y apartándote del mal. La consecuencia, Él enderezará tus veredas. ¿Qué signifique eso? También es raro. Si uno no tuviera el segundo miembro del paralelo, a uno le parecería que quiere decir que el camino va a ser fácil, porque van a estar derechas las veredas, o algo por el estilo. Él enderezará tus veredas tiene un paralelo que lo profundiza. Será medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Medicina a tu cuerpo, refrigerio a tus huesos tiene que ver con satisfacción. En palabras nuestras, felicidad. Verdadera felicidad. Seguimos este consejo y el resultado es una vida feliz. Será medicina a tu cuerpo. Aquí hay una cosita muy interesante. Ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, algunos fragmentos en arameo. Esto es hebreo. Medicina a tu cuerpo. En lugar de cuerpo, lo que dice el texto hebreo es tu ombligo. Él será medicina a tu ombligo. Qué bueno que los traductores se dieron cuenta que no íbamos a entender ni palote si ponían ombligo, entonces tradujeron cuerpo, que tiene sentido. ¿Qué significaría para nosotros medicina a tu ombligo? Ni lo hubiéramos entendido, nos hubiéramos reído nomás. Pero tiene que ver con el cuerpo, con la vida. Por lo tanto, la traducción está bien hecha. Tomar en cuenta estos consejos anteriores. No confiar en que nuestros recursos son suficientes. Tener conciencia de la presencia de Dios, reconocerle y temerle, nos llevará a una vida, a un caminar feliz. En ese sentido de feliz que hemos descrito, ¿no? Pleno. Una vida con sentido. Refrigerio para tus huesos. La idea del refrigerio, otra vez la palabra, es una bebida para tus huesos. Es como, han escuchado estas expresiones poéticas, ¿no? El frío me caló los huesos. O lo contrario, parece que el calorcito me llevó hasta los huesos. Esta es la idea del que está en un desierto y el agua lo refresca hasta los huesos. Por eso digo que estas dos expresiones, enderezar tus veredas, ser medicina al cuerpo enfermo y adolorido, y ser refresco para huesos secos, acalorados, se puede decir de esa manera, es una forma de expresar felicidad. Esto es concordante con la intención de la literatura sapiencial. ¿Quieres ser feliz? Esa es la pregunta que pretende responder el sabio de Israel. ¿Quieres tener una adolescencia feliz? ¿Quieres tener un matrimonio feliz? ¿Quieres tener una paternidad o maternidad feliz? ¿Quieres tener una vejez feliz? Esa es la pregunta a la que pretende responder la literatura sapiencial, y en este caso lo hace a través de estos dos simples consejos. No pienses que tus recursos de la burbujita son los suficientes para vivir la vida en plenitud y en felicidad. Sola, no puedes. Siendo sabio en tu propia sabiduría, creyendo que en tu razonamiento es el único que vale, no se puede.
si no consideras que Dios está presente en todos tus caminos, también en aquellos donde piensas pecar, si al tomar conciencia de eso no das un paso atrás por temor a Dios, si no te apartas del mal en tu camino por temor a Dios, tampoco vas a ser feliz. Hay una frase que no tiene paralelo en el texto que acabamos de leer. ¿Cuál es? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Las estructuras simétricas de la poesía hebrea tienen la característica de que en algunas ocasiones hay alguna declaración que no tiene un correlato. Frecuentemente está en el centro y entonces hablamos de estructuras concéntricas. Pero muchas veces estas expresiones sin paralelo están en los bordes, como clausurando la declaración, el párrafo. En este caso tenemos esa: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Por qué no tiene un paralelo? No es porque se equivocaron. Probablemente esta expresión es la que da sentido a todo el desarrollo que viene a continuación. En efecto, esta expresión es la que desencadena este razonamiento como en tándem, un razonamiento que se va abriendo y se va profundizando. Luego vuelve a la superficie y vuelve a profundizarse. Todo lo que acabamos de decir, transitar un camino, no en soledad, transitar un camino no siendo sabio en mi propia opinión, me las arreglo yo mismo para decidir lo bueno o lo malo. Transitar un camino donde se reconozca a Dios en todo lo que hacemos, por lo tanto, en temor a Dios, retrocedo cuando estoy frente al mal. Todo eso que en las palabras del sabio de Israel me va a hacer transitar una vida feliz, plena, todo eso es imposible si no hemos puesto inicialmente toda nuestra confianza en el Señor. Toda la confianza en el Señor. Así se inicia un peregrinaje en el que puedo abrirme para no ser sabio en mi propia opinión. En la confianza en Dios se inicia el peregrinaje en el que puedo reconocerlo en todos mis caminos y por tanto, en temor a Él, apartarme del mal. En la confianza en Dios se inicia un camino en el que podemos ser felices. El ser humano busca ser felices. Yo digo en las charlas prematrimoniales que uno no se casa para ser más infeliz, uno se casa para ser más feliz. Uno llega a la convicción de que si no me caso con esta chica o con este chico, no voy a ser más feliz. Por lo tanto, si quiero ser más feliz, lo que me queda en la vida es casarme con esta chica. Apuesto todo lo que tengo, a veces no tenemos mucho que apostar, ¿no?, a eso, porque nos va a hacer más felices. Por eso los matrimonios que empiezan a ser menos felices tienen que darse cuenta que algo está mal. Uno debiera pegar un letrero en la puerta del dormitorio que diga: me casé para ser más feliz. Sí, la gente de repente se empieza a acostumbrar y nadie sabe cómo llegan a un momento en el que ya no hay vuelta atrás. Ni se acuerdan lo felices que eran cuando decidieron casarse. ¿Cómo llegaron a eso? Uno se casa para ser más feliz. Bueno, porque la vida uno debe vivirla para ser más feliz.
Sería patológico probablemente que alguien tomara decisiones en su vida para ser más infeliz. No, yo estudié esta carrera para ser infeliz. Sí, yo voy a esa iglesia porque así puedo ser más infeliz. No, ¿es cierto? Bueno, espero que nadie esté acá para ser más infeliz. La sabiduría de Israel quiere colaborarnos en eso. Queremos ser felices. Pero no se puede ser feliz. No se puede sin partir de esta plataforma que desencadena este razonamiento. Confía en el Señor con todo tu corazón. Hasta la palabra corazón es metafórica, ¿no? El músculo que palpita es sencillamente una expresión metafórica que quiere decir confía en el Señor con todo lo que tienes. Deposita toda tu vida sobre el altar del Señor, en las manos del Señor. Luego inicia un peregrinaje en el que tienes que tomar en cuenta estas dos cositas. No puedes caminar en tus propios recursos, con tu propia sabiduría, creyendo que contigo murió la sabiduría. Segundo, no puedes transitar suponiendo que hay caminos donde no te vas a encontrar con Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Teme y apártate del mal. A ustedes, de nuevo les digo, les parecerá que esto es tan de perogrullo. ¿Cuántas veces lo escucharon? Sí, pues, porque la sabiduría ha estado presente entre nosotros. Hay algunos escritos sapienciales en estos mismos libros donde la sabiduría habla como si fuera personificada. La sabiduría transita por las calles y llama a las personas que vengan, y los hombres se alejan de la sabiduría. Siempre esta enseñanza ha estado presente entre nosotros. Este es el mensaje de los mayores probablemente, cuando a uno le dicen, si está la calle oscura, date la vuelta por la que está iluminada. Si te vas a venir tarde, no te vengas solo, no te vengas sola. Coordina con alguien antes de salir. Esto es lo mismo. Teme a Dios. Y si ves el mal, no transites por esa calle. Apártate del mal. Date la vuelta. Lo peor que puedes perder es un poco de tiempo. Pero vas a ser feliz. Más feliz. Vas a caminar hacia la felicidad. Yo no me voy a convertir en un teólogo de la prosperidad, espero. Así es que no es que se vayan a hacer ricos después de escuchar un sermón de esto. Pero yo deseo que el 2016 seamos más felices. En nuestra iglesia, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios o en nuestra vida de soltería, de viudez. Que seamos más felices, plenos, que tenga un sentido lo que hagamos cada lunes en la mañana al salir al trabajo, que tenga un sentido. A ver si hasta el metro nos parece más bonito. Que tenga un sentido. Lamentablemente no es tan fácil, pues sería muy bonito que yo pudiera desde aquí declarar que todos vamos a ser ricos este año. Y que después de la declaración esto se cumpliera. Bueno, eso no pasa en la vida real. El camino es más largo que eso. Pero sí, yo puedo animarlos a tomar en cuenta la literatura sapiencial, la palabra de Dios en estos textos que se preocupan de nuestra vida, sencillamente de nuestra vida, no de nuestras doctrinas, sino de nuestra vida. Y tomar en cuenta que aquí hay un caminito que nos propone la literatura sapiencial, para que vivamos un 2016 en plenitud.
No seamos sabios en nuestra propia opinión. Déjenme repetirlo por última vez. No vivamos en burbujas. Creemos lazos con gente con la que nos llevemos bien y también con la que no nos llevemos tan bien, para que algunos nos empujen y otros nos corrijan. Reconozcamos a Dios en nuestros caminos, amigos y amigas. No hay carreras en las que Dios no esté presente. No hay senda que transitemos donde Dios no esté presente. Siempre está ahí. Por lo tanto, seamos conscientes de su presencia y tengamos temor de Dios. Temor de Dios. Evitemos entrar donde se hace el mal. Evitemos hacer el mal. El resultado será seguramente, si es que esto es verdad, y yo creo que es verdad, un 2016 más feliz, más pleno. Si alguien no está viviendo en felicidad, esa incomodidad debiera despertarnos y preguntarnos: ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy más feliz? ¿Por qué no estoy más pleno? ¿Por qué no me siento más realizado? Y todo este transitar tiene que estar envuelto en esta frasecita que se queda sin pareja allá arriba: la confianza en Dios. Depositamos la vida completa en las manos de Dios, no en las de la ciencia, no en las de la filosofía, no en las de la sabiduría humana, en Dios. Y luego tomamos estos consejos. Que sea un 2016 pleno para nosotros, lleno de bendiciones. Tampoco hay que tenerle miedo a desear que nos vaya bien en la pega, que nos vaya bien en los sueldos, que nos vaya bien en los estudios, que tengamos éxito en los proyectos, que no nos vaya con un azul en las materias, que el azul sea lo mínimo que imaginemos, que apuntemos hacia la excelencia como se merece la gloria del Señor. Que nos vaya no bien, no más o menos, que seamos plenos, felices. Trabajemos para eso y hagámosle caso a la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle esto, ¿no? No hay para qué tener miedo a pedirle ser más felices, ser más plenos, estar más llenos, más contentos también, ¿no? Pero sobre todo, que lo que hagamos tenga un sentido y ese sentido nos permita, si es vivir en plenitud, y si es morir sabiendo que estamos en la felicidad del Señor también. Pónganse ustedes de pie, por favor, y vamos a orar, y luego vamos a terminar cantando, y con eso nos vamos a despedir este día. Te damos gracias, soberano Dios, porque nos das la oportunidad de asistir a una reunión más, un día domingo, y porque podemos en esta reunión cantar, hemos podido adorarte, hemos podido vernos nuevamente, abrazarnos, Señor, expresarnos los buenos deseos de bendición para todos y todas. Gracias por ese momento, porque acá podemos hacerlo además con libertad, con cierta comodidad incluso. Te damos gracias. Todas esas son cosas extra, pero que te las agradecemos a ti, Señor, de todo corazón. Pero queremos pedirte por este año, porque no queremos vivir en mediocridad, no queremos vivir en amargura, en tristeza, con permanentes pensamientos derrotistas, sino, Señor, queremos ser felices. Si tú prometiste vida abundante, no solo vida, Señor, nosotros queremos vivir la vida abundante. Y Señor, hoy somos conscientes de que este transitar de vida abundante se inicia confiando plenamente en ti. Y entonces queremos poner nuestra vida sobre tu altar. Pedirte que nos rodees de buena gente con quien compartir la vida, con quien transitar este peregrinaje. Señor, personas
con quienes compartir la sabiduría que tú nos diste y que ellos compartan la que tú les diste y así irnos corrigiendo. También queremos vivir una vida en la que seamos conscientes de tu permanente presencia, para que en temor, Señor, demos un paso al lado de los caminos del mal que siempre se nos presentan. Y el resultado de eso, Señor, queremos que sean estas veredas rectas, esta salud para el cuerpo, Señor, este refrigerio para los huesos, la felicidad, la satisfacción espiritual de saberse en el centro de tu voluntad, el sentido para vivir nuestras vidas. Así es que te damos gracias. Nos ponemos nosotros, la vida de nuestras familias, nuestros hijos e hijas, nuestros seres queridos, cada familia de la iglesia, quienes hoy están, Señor, que de tu parte tengamos esta gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.